Muy buenas noches y seguimos con la bendición de la teología dando estas clases. Eh, Recordemos que no es muy profundo, es para todo tipo de público, no algo tan especializado. Y vimos que la clase anterior o el video anterior tocamos una cita que es segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 al 4 y vimos que con esta cita eh, que fue escrito hace más de 1900 años, vemos que es vigente. Estamos viéndolo en los tiempos actuales de la iglesia, en nuestra iglesia. A razón de esto, se ve mucho lo que vimos en la primera clase, o la segunda clase, del por qué hay muchas denominaciones, del por qué hay muchas divisiones en el pueblo, en la congregación, en la iglesia protestante. Y yo quiero repetirla para continuar en esta cuarta clase, en este cuarto video. Y dice así la escritura. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Es bastante diciente esta cita en la que está haciendo mucho énfasis el apóstol Pablo, porque recordemos lo que pasaba en ese momento, toda la resistencia que había en contra de la enseñanza de la palabra, en contra de la predicación, en contra del conocimiento de Dios. Lo vimos. Están los gnósticos, están los judaizantes y el propio imperio romano. En este caso, no era tanto el imperio romano, porque recordemos algo, Pablo tenía un gran privilegio, no solamente porque era judío, no solamente porque fue el último de los apóstoles, sino que él era romano. Nació en una provincia romana, por lo tanto tiene la ciudadanía romana, no como pasaba en otros apartes que vemos en la Biblia, que la ciudadanía se tenía que comprar y era demasiado costosa. Él tenía esa particularidad. El imperio como tal, en ese momento sí había persecución, pero no era tan marcada porque el movimiento cristiano, el cristianismo como tal, como era tan incipiente, no se sentía como una amenaza política al imperio. ¿Ya? Todavía no había subido Nerón como emperador, por lo tanto había mucha tranquilidad en el imperio. Y Pablo, cuando estaba aquí, mandando la carta a Timoteo, él tenía esa serie de privilegios. Él era prácticamente políglota, él dominaba el griego, tanto el griego junto como el griego koiné, dominaba el latín, que era la lengua del imperio, hebreo, y una que otra en arameo. Lo dice la tradición, no lo dice así las escrituras. ¿Ya? Me refiero a los escritos alternos a nivel histórico sobre la vida de los apóstoles. Hay diversos autores donde me estoy basando y los voy a colocar allí como en la descripción de este video para que si ustedes quieren consultar esa bibliografía, bienvenido cuando deseen. Ok, continuamos en este cuarto video sobre las clases de teología. Pablo también manda otra carta a otro de sus jóvenes discípulos que viene siendo Tito y le exhorta a Tito que lo vemos allí en el capítulo 2 del libro de Tito, en el verso 1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces ya vimos que es la sana doctrina. Bueno, no hemos entrado profundamente en ella, y aquí sí hay que entrar de esa manera. ¿Por qué? Porque nos encontramos muchas veces en la calle, nos encontramos muchas veces con personas, con familiares, con gente que son amigos, que no están en la misma fe de uno, con gente que tiene inquietudes. Y muchas veces ellos preguntan: ¿será que tu iglesia es de sana doctrina? ¿No es de sana doctrina? Si es de sana doctrina. Y eso se ha vuelto una pregunta obligada para cualquier persona que se congregue en una congregación. Ahora bien,
Si la persona no tiene claridad de lo que es la sana doctrina, no va a poder responderle a la inquietud de esa persona. La sana doctrina es todas las doctrinas que se encuentran en la Biblia, donde están bien expuestas, las cuales no se pueden modificar, las cuales no se pueden tocar, las cuales no se pueden adulterar. Y lo digo así, mis hermanos, y tú el que me estás viendo por primera vez, ese tipo de doctrina o de fundamento no se puede tocar. Un ejemplo, la Trinidad. La Trinidad tiene tres subtemas: la teología del Padre, la teología del Espíritu Santo y la teología del Hijo. Pero los tres son uno. Entonces vemos que tiene una división y tiene un fundamento. Las escrituras, de una manera implícita, sea evidente o tácita, siempre te está hablando de la Trinidad. Ahora, ¿por qué se volvió doctrina? Porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hay evidencia y hay suficiente escrito para poder levantar una doctrina, y ella misma se va a defender a lo largo de toda la escritura. No importa la versión. Te vas a tropezar con unas Biblias que están amañadas. Me refiero para poder sustentar la doctrina de ese tipo de corriente. Un ejemplo, los ruselistas. Me vas a preguntar qué son los ruselistas. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no son trinitarios. Ellos desconocen la Trinidad. Incluso ellos basan su doctrina de la Trinidad en una cantidad de información sobre el paganismo. La Biblia no está diciendo nada de eso. Entonces ellos amañan muchos pasajes de la Biblia para poder demostrar su creencia. Entonces, ese es un solo documento, no tiene ninguna base, ni siquiera en los documentos más antiguos hasta ahora he encontrado, en las lenguas arameas, en las lenguas hebreas, en las lenguas griegas, no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque la Biblia demuestra la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, desde el Antiguo Testamento, desde la primera página hasta la última página del Nuevo Testamento. Totalmente, como les dije ahorita, evidentemente o tácitamente. Ellos toman uno que otro parte y dicen que no. Lo mismo pasa con el mormonismo. Lo mismo pasa con los pentecostales unicitarios. Así sucesivamente. Y estamos viendo que pertenecen, entre comillas, a la iglesia protestante. Son denominaciones que tienen una serie de divisiones respecto a las otras denominaciones. ¿Ya? Vemos que cuando se modifica o se altera bajo un pretexto colectivo o personal, inmediatamente deja de ser una sana doctrina. No sé si con este ejemplo me pude hacer entender, pero la sana doctrina es aquella que la congregación, la comunidad, la iglesia no toca porque es un fundamento para su confesión de fe. Ahora, la teología sistemática es un sistema de doctrinas que están colocadas de una forma ordenada, así de sencillo. Entonces, vemos, por ejemplo, la teología sistemática en sí tiene varias doctrinas. Está la doctrina de Dios, está la doctrina del hombre, está la doctrina del Espíritu Santo, está la doctrina de Cristo, está la doctrina de la iglesia, está la doctrina de la redención, está la doctrina del pecado, está la doctrina de los ángeles. Es sistemático, va un orden determinado. Eso lo es en sí lo que es la teología sistemática. Si tienes alguna inquietud, puedes escribirnos al correo electrónico y ahí podemos ayudarte a que tengas un mejor entendimiento de todo. Entonces,
Si vamos a tomar un tema determinado de la teología sistemática, en este caso, el tema es Dios. Vamos a hablar todo lo que es relacionado con Dios. Un ejemplo, vemos a Dios. Un subtema, la existencia de Dios. Otro, los nombres de Dios y su significado. Otro, los atributos de Dios. Otro, las diversas pruebas de la existencia de Dios. Otro, lo que significa el tetragramatón, o sea, las 4 letras que tienen una pronunciación determinada. Y los atributos comunicables y los no comunicables de Dios. Estamos hablando como un ejemplo general. Ese es solamente de Dios. ¿Ya? Ese es en el caso de Dios. Otro, en el caso del Señor Jesús, de Cristo, hay unos subtemas. Un subtema es el estado de humillación, lo que fueron sus sufrimientos, otro subtema. Otro subtema de Jesús o del Cristo, el estado de exaltación. Otro subtema, la ascensión. Otro tema de la doctrina de Cristo, los nombres de Él, los nombres de Cristo. Un ejemplo, Yeshua, el Mesías, y así sucesivamente. Estamos dando un consenso general de lo que es la teología sistemática y cómo se va a tratar tema en orden, en una secuencia. Todo lo que es. Vimos Dios, vimos Jesús. Entonces, en el transcurso del estudio de la teología sistemática, tenemos que tener algo. Yo se los pido de una manera muy encarecida. Lleguemos siempre con una buena actitud cristiana al estudiar la Biblia y todo lo que estamos haciendo acá. ¿Ya? Tenemos que llegar con 3 puntos respecto a la actitud cristiana. Lo que es la oración, lo que es la humildad y lo que es la perseverancia. Necesitamos ser personas de oración, tenemos que ser personas humildes para llegar ante el conocimiento de Dios y tenemos que ser constantes en este conocimiento de Dios. Por eso es que es necesario tener siempre la Biblia en la mano y tener el estudio correspondiente cuando nosotros estemos dando pasajes aquí, todo lo que encierra para poder aprender bien doctrina. Entonces, en esta actitud cristiana, al estudiar la Biblia, al estudiar la teología, siempre tiene que haber la oración de por medio. Tenemos que estar bajo la guía del poderoso Espíritu Santo. Ya lo dijo el salmista. Allí lo vemos en el Salmo 119, versículo 18. Lo leo así. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces tenemos que llegar con humildad en este tipo de estudio para no llenarnos de orgullo y mirar a los demás, a los demás de una manera inferior, porque estamos adquiriendo conocimiento de Dios. No, Señor, al contrario, es para que nosotros, en ese conocimiento que estamos adquiriendo de Él, podamos entender y poderles explicar a ellos muchas inquietudes, ¿ya? Y eso facilita el acercamiento de parte de ellos a los pies de Cristo. Recordemos lo siguiente, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Son escogidos porque escucharon el llamado. Dios siempre nos está buscando, pero necesita, lo vimos allí en las citas de 2 Timoteo y lo vemos también en la cita de Tito, que tenemos que aprender la sana doctrina, ¿ya? Otro punto que es importante en esa actitud que debemos tener es la perseverancia, la constancia. Recordemos algo, cuando nosotros nos involucramos de lleno con su palabra, su poderoso Espíritu Santo nos está iluminando en esa revelación tan maravillosa que es su escritura. Cuando está ocurriendo eso, nosotros estamos entendiendo de tal manera pasajes que muchas veces estaban vedados a nuestros ojos. O no lo entendíamos porque no sabíamos ni siquiera el manejo de sus contextos, no sabíamos ni siquiera cuál es el mensaje original que creó Dios para la comunidad o la persona que estaba en ese momento y cómo lo puedo aplicar a mi vida diaria. Por eso es que es necesario llegar siempre con esa actitud.
la oración, la humildad y la perseverancia. Entonces recordemos lo que nos está siempre enseñando las escrituras. Allí el Señor Jesús lo dijo en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 25, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Yo tengo que entender esas palabras. ¿Por qué no va a pasar? El cielo y la tierra pasan, pero su palabra permanece para siempre. Dice, lo dijo el profeta Isaías ayer en el capítulo 40, en el verso 8, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, estamos viendo que la importancia de aprender palabra. La misma escritura nos está llevando a que nosotros también la memoricemos para poderla aplicar en todo momento, en toda situación de nuestra Biblia, de nuestra vida, perdón. Eso siempre, siempre y siempre tenemos que tenerlo presente en todo momento. Se levantan voces contra nuestra, se levantan situaciones, se levanta nuestra carne, se levanta muchas veces nuestros pensamientos. Y como dice también la misma escritura, yo tengo que llevar cautivo mi pensamiento al pensamiento de Cristo, el verbo encarnado, o sea, la palabra fiel, así como lo enseña el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1. Entonces, continuamos. Vemos que el objetivo específico de, todo esto, de todos estos videos, de todas estas enseñanzas, es que nosotros podamos describir con nuestras propias palabras el significado de lo que es la revelación de Dios. Óigase bien, revelación de Dios y todo lo que tiene que ver con la iluminación y la inspiración de las Sagradas Escrituras. Una cosa es revelación de Dios y otra cosa es lo que nos pueden decir por allá de tengo una revelación. Es muy diferente. Entonces, la misma escritura nos da el pie para poder definir si es una iluminación, es una inspiración de ella misma. Vemos entonces que hay este término revelación. La Biblia se escribe fue para que ella nos muestre ese Dios, que nos muestre a sí mismo del Dios vivo. ¿Ya? Es muy diferente lo que es la iluminación, es muy diferente lo que es la inspiración, es muy diferente lo que es el soplo y así sucesivamente. Tengamos en cuenta la terminología para poder entender muy bien cuando nosotros escuchemos todo esto. Entendamos lo siguiente, la Biblia se escribió para que el hombre entendiera cómo Dios se le reveló al ser humano. Ese es el objetivo que tiene la Biblia. La Biblia nos muestra al mismo Dios. Recordemos que somos nosotros los que necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Dios sigue siendo Dios, no importa lo que tú o yo pensemos de Él. Él sigue siendo soberano, Él sigue siendo eterno, Él sigue siendo el rey, Él sigue siendo el creador. No importa el concepto que nos haya querido meter el mundo, nuestros pensamientos o las diferentes opiniones ajenas. Dios sigue siendo Dios, pero la manera de poderlo entender, de poderlo conocer es por medio de la única revelación que hay, que es la palabra. Entonces, ¿qué es revelación? La revelación es la manifestación que Dios ha hecho al ser humano de sí mismo y de aquellas otras verdades que son necesarias o convenientes para que nosotros recibamos salvación. Tengamos en cuenta eso. La revelación es la manifestación que Dios ha hecho al ser humano de sí mismo. Y eso lo podemos ver plasmado en las Escrituras. Y ahora viendo el término revelación o revelar, viene de una palabra hebrea que se pronuncia como Gala, G-A-L-A-H, Gala. ¿Qué significa Gala? Significa exponer, aparecer,
descubrir, o sea, despejar un velo para poder mostrar en diversas manifestaciones quién es Dios. Ahí lo vemos en ese término hebreo. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar el término gala? El término gala lo podemos encontrar en diversas partes de las escrituras, pero hay un caso muy en concreto que viene siendo en 1 Samuel, en el capítulo 9, verso 15, cuando está el profeta buscando el rey, ¿ya? Y en el contexto general, eh, el mismo profeta le dice: Señor, mira lo que está pasando, aquí el pueblo está reclamando, quiere tener un gobernador como los otros pueblos, me están despreciando a mí, que soy ahora mismo su juez. Entonces le dice el mismo Dios a Samuel, me dice: no, no lo estás despreciando, no te están despreciando a ti, te están despreciando a mí. Entonces, vemos en 1 Samuel capítulo 9, verso 15, el término gala, así, se los leo, dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová le había revelado al oído de Samuel. Vemos entonces que el término gala significa revelar, mostrar, exponer, ¿ya? Entonces ahí vemos algo, lo que es la revelación. Dios es el primero que toma la iniciativa y tiene que revelarse ante los hombres. Ahí lo vemos en el caso de Balaam. Balaam, allá en el libro de Números, voy a buscar la cita, pasó algo bastante curioso. Entonces dice así en Números capítulo 24 versos 3 al 4, dice: entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Entonces, ahí vemos algo, ojos abiertos, vio la visión, solamente por medio de la iniciativa que está tomando Dios aquí, es el que actúa para que el hombre pueda entender que Dios está mostrando algo que ya existía antes, ¿ya? Y vemos el término gala, que aquí en este caso es abriendo un conocimiento, pero conocimiento en Dios, en los hombres, ¿ya? Entonces vemos que el término revelación puede tener en el original hebreo, que es gala, varios significados conforme a la cita, pero todos en conjunto pueden ser sinónimos o no, siempre llevan al mismo objetivo: mostrar, manifestar a Dios. Esa es en esencia lo que es la revelación, ¿ya? Es muy diferente, es muy diferente de lo que puede decir una persona: Dios me reveló esto. Allí estamos allí entrando en otro terreno, y es donde hay que tener mucho cuidado. Hay otra palabra hebrea que es nirah, N-I-R-A tildada H, que también tiene un significado muy particular, que de acuerdo al contexto puede decirnos que Él se muestra, aparece, se manifiesta, se revela. Lo podemos ver allí en el libro de Génesis, en el capítulo 12, verso 7, dice así la escritura: y apareció, o sea, Nirah, Jehová a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar a Jehová, que se le había aparecido. Nirah, nuevamente, se mostró, se manifestó, apareció, se reveló. Ahora bien, hay algo que hay que tener en cuenta, hay que ser muy claros. Dice las escrituras en el libro de Deuteronomio capítulo 29, verso 29, en la
traducción en la versión Reina Valera 1960. Dice así la escritura: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Óigase bien, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Ahí vemos algo. No todo está revelado de parte de Dios. Ojo, tengamos en cuenta esto. Continúa el pasaje, el mismo versículo dice: mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí vemos algo. ¿Cuáles son las reveladas que son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos desde hoy las escrituras? Y aquí encontramos algo que no nos podemos saltar, y vemos lo que yo les dije desde la primera clase: la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dios tiene dos voluntades. Quiero que me pongas mucha atención en esto. Lo está diciendo este pasaje. Este pasaje es clave para poder entender, o para poder tratar de entender, muchas acciones de nuestro Dios. Y es que las cosas secretas que pertenecen a Él solamente son de Él. Y ahí vemos algo, lo que es la voluntad oculta. La voluntad oculta solo le pertenece a Él. Yo puedo tratar de hacer lo que sea, pero si Él no quiere, no me revela su voluntad oculta. No la va a revelar. Sin embargo, vemos pasajes en las escrituras como le pasó al profeta Jeremías allá en el capítulo 33, verso 3, que dice: y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí pasó algo bastante especial con este profeta. Tenemos entonces que entrar a estudiar la vida del profeta, tenemos que entrar a estudiar los contextos en cuando el mismo Dios inspira y le da la profecía para que hable en ese tiempo determinado. Tenemos que entender todo eso. Por eso es que yo no puedo tomar un pasaje de aquí o un pasaje de allá si no tengo la iluminación de parte del Espíritu Santo de Dios hacia mi vida en el pasaje en concreto. ¿Ya? Porque si no, estoy haciendo un mal uso de una revelación, como lo está diciendo aquí en Deuteronomio 29:29, mas las reveladas son para nosotros. Si yo no tengo una claridad de esa revelación en la iluminación que nos guía el poderoso Espíritu Santo, puedo errar en la interpretación del pasaje. Y vemos otra cosa acá: la voluntad oculta y la voluntad revelada. Ahora, la voluntad revelada tiene dos apartes: lo que es la voluntad decretiva y lo que es la voluntad preceptiva. Entonces me vas a preguntar: ¿qué es esto? ¿Qué es esto, pastor? Pero vamos allá. Entonces, la voluntad decretiva de Dios es lo que la voluntad decretiva de Dios es lo que Dios decretó, estableció desde un momento, y eso no se puede saltar. Me voy a un caso en concreto. Dice Efesios capítulo 1. Me voy a la escritura y aquí vemos las bendiciones espirituales en Cristo a partir del versículo 3. Quiero que me pongas mucha atención en esto para poder entender la voluntad decretiva. La voluntad decretiva es lo que Él estableció, y eso es insaltable, eso no se puede quitar. Es muy diferente a la voluntad preceptiva, y con esto quiero irme al ejemplo. Dice así la escritura, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él desde allí está decretando, estableciendo una bendición en Jesús
para con nosotros. Dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Esa es la función de esa voluntad decretiva. Dice el versículo 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, la diferencia que hay con la voluntad preceptiva es que la voluntad preceptiva son los decretos, lo que él hace, para que tú y yo determinemos si lo queremos cumplir o no. Quiero hacerme entender mucho mejor. La voluntad preceptiva revela lo que nosotros como hombres debemos hacer. Está la palabra de Dios, están sus mandamientos. Él nos dice, incluso nos exhorta, nos busca y nos dice, yo te traigo, te muestro la vida y la muerte, te digo, escoge la vida. Entonces Él nos está diciendo allí que hay un decreto, Él lo estableció, eso es inviolable, Él ya lo estableció así, pero la voluntad preceptiva es que Él nos está diciendo, escoge, te estoy diciendo, escoge la vida para que tú, que yo te estoy amando, me sigas. Yo te estoy buscando, te he encontrado, me hagas caso, porque siempre voy a desear lo mejor. Entonces ahí vemos que la voluntad preceptiva es aquella que el hombre hace o no hace. Está la revelación, que es la escritura, está la iluminación, el discernimiento, estamos entendiendo la palabra, pero está en nuestra convicción, en nuestra decisión, el hacerlo o no. ¿Ya? Vemos entonces la voluntad oculta de Dios. Eso es a lo que Él quiere, lo que a veces no encontramos en la misma escritura. Señor, muéstranos, no lo vamos muchas veces, no lo vamos a entender. La voluntad decretiva es lo que Él estableció. El sol sale a buenos y justos, como la lluvia, le cae a buenos y justos, ya buenos y malos, El sol es igual. Él lo decretó, lo estableció, lo fundamentó. Ahora, el precepto o su voluntad preceptiva es, yo digo esto, pero te doy a ti la determinación, si lo quieres hacer o no, te doy a ti eso, al hombre. Pero ojo, yo voy a estar llamando. Si tú escuchas, vas a ser de mis escogidos. Lo acabamos de leer allí en Efesios. Y ahí entra otra doctrina que desde hace más de 500 años ha tenido en una disyuntiva a la misma iglesia protestante. ¿Ya? Entonces entendamos eso para poder continuar en el próximo video, en la próxima clase. Hay dos tipos de voluntades que estamos viendo aquí en este primer concepto de lo que es la revelación de la teología sistemática. La voluntad oculta de Dios, la voluntad revelada de Dios. Y en la voluntad revelada están las dos, la voluntad decretiva, la voluntad preceptiva. Si quieres que profundicemos un poco más, escríbeme al correo electrónico, hazme las preguntas pertinentes que tú consideres para poderte despejar. A partir de la otra clase vamos a seguir trabajando ejemplos para tener muy claro lo que son estos conceptos, para poder entender, para poder comprender ese Dios revelado de la palabra. ¿Ya? Soy el pastor José Ávila Pérez desde la iglesia Selah en la ciudad de Barranquilla. Queremos bendecirte a ti y a toda tu casa en el nombre de Jesús. No te pierdas, suscríbete, activa la campana. Estamos aprendiendo. Yo aprendo más porque esta parte de enseñar, no solamente porque me agrada mucho, sino que cuando ustedes me escriben, estoy entendiendo las necesidades que también de una manera indirecta me están afectando a mí para poder
tratar de resolver las inquietudes. Muchas gracias por que hayas visto este video y recuerda, queremos bendecirte. Nos vemos en una próxima, en el nombre de Jesús.